Queridos hermanos y amados de Dios, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí, en Caminando en la Fe, un espacio donde compartimos programas de radio transmundial, donde juntos crecemos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este encuentro con una alabanza, vamos a meditar en el Salmo 145, donde el Señor nos invita a adorarle, a bendecir su nombre cada día, por su gran amor, por su misericordia, por su paciencia y bondad, porque Dios nos ama y Dios te ama y desea bendecir tu vida, bendecir tu familia y mostrarte el camino correcto que lleva una vida de plenitud en la presencia del Señor, para que podamos ser instrumento y vasos de honra para llevar la palabra de Dios a aquellos que nos rodean. Vamos a tener este programa, el espacio Cosas de Nosotras, donde hablan a las mujeres jóvenes cómo escoger con sabiduría. Vamos a tener el espacio de Luis Palau, donde va a traer una breve meditación en la palabra de Dios, y terminamos con el capítulo 7 de Génesis, de la mano de los hermanos de Radio Transmundial a través de la Biblia. Vamos a compartir este precioso material que tenemos para ustedes en este día en Caminando en la Fe. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Llegamos a ti a través de Cosas de Nosotras, un diálogo sencillo y ameno, con temas sensibles para la mujer de la presente y futuras generaciones. Cosas de Nosotras. Bienvenidas una vez más a tu programa Cosas de Nosotras. Felices de poder compartir contigo. Hoy tendremos un tema interesantísimo y esperamos que sea de bendición para ti. Quédate con nosotras que tenemos más en este día.
Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando me des tu consuelo y me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor, es un gozo que siento en mi alma, que de arriba me manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya. Cosas de nosotras. Bienvenidas una vez más a tu programa Cosas de Nosotras. Felices, contentas de poder estar una vez más contigo para hablar cosas que a nosotras nos informan y que debemos saber. ¿Cómo estás, Wendy? Yo estoy muy bien. Para mí siempre es un gozo poder compartir este programa Cosas de Nosotras. Así es. Y el programa de hoy va dirigido, Yajaira, a las mujeres jóvenes. Así mismo. Casi nunca podemos tratar un tema que les toque a las señoritas. O también a mujeres de una segunda oportunidad. Porque es simplemente un parámetro para poder elegir. Entonces, no solamente mujeres jóvenes. Así que si tú eres una mujer que estás en una segunda oportunidad, quédate ahí, que tenemos algo interesante que compartir contigo. Sabes que las muchachas siempre andan buscando esa ayuda que el Señor les tiene. Y están mirando en la iglesia, están mirando en la universidad, donde quiera, cuál será ese muchacho, ese joven que el Señor tiene para mí. Así es, así que vamos a decir el tema de lo que tenemos en el programa de hoy. Hoy vamos a tratar de preguntas para saber si Él es la persona correcta para mí. Ok, entonces lápiz y papel, porque daremos pautas de qué hacer para tú saber si esa persona a la que tú estás echándole el ojo, la persona por la que tú estás orando, la persona por la que tú estás sintiendo algo especial, esa persona es la persona correcta para ti. Cada vez que lo veo, me da algo en el estómago, me pongo nerviosa y es el hombre que creo para mí. Pero ¿cuántas muchachas han fallado a veces cuando eligen un hombre para su vida? Pero en nuestro programa de hoy vamos a hacerle algunas aclaraciones. Primero, Yajaira, yo pienso que deben preguntarse si de verdad estás enamorada. Es decir, que a veces nos ilusionamos porque sentimos esa mariposita en el estómago. Me pongo nerviosa. Y fría. Es el estilo del hombre que me gusta, entonces coincide con esa persona, entonces por eso me puedo ilusionar y no estoy efectivamente enamorada. ¿Qué siento por él? ¿Será amor o amistad?
hay que tomarse un tiempo para vivir esa etapa de amigos. Y así se van conociendo, o sea, tú vas tratando a esa persona, lo conoces más profundo y tú vas confirmando si de verdad estás enamorada, si ese es el hombre que te gusta. Porque muchas veces el amor, nosotros a veces lo confundimos con pasión, porque la pasión tiene como una época de vencimiento, el amor es duradero, entonces hay que verificar si yo estoy apasionado, ilusionada con esa persona o realmente yo amo a esa persona. Y eso es lo primero que debes entender, si de verdad estás enamorada. La otra pregunta que debe hacerse la chica es, ¿qué valores tiene? ¿Qué valores tiene? Por ejemplo, lo básico para nosotros como cristianos es sus valores espirituales. Si sabe diferenciar a qué Dios servimos, a quién le vamos a servir, para quién vamos a vivir. Esa es una pregunta Es decir, que yo podría chequear sus prioridades en qué están fundamentadas. Es decir, los valores de ese chico, ver en qué importancia tienen los valores en él, los valores espirituales, qué importancia tienen. Sí, a veces en esta época se ignora mucho esa parte. Y yo creo que es muy importante que las muchachas tengan esta pregunta. Y eso pendiente. puede hacer que si yo estoy ilusionada, yo me dé cuenta que ese realmente no es. Cuando yo entonces hago el cotejo de los valores de ese chico, que no tiene nada que ver con mis valores, que sus posiciones en Dios no tienen nada que ver con los míos, entonces puede ser que eso vaya quitando el amor así ciego o la ilusión ciega que yo tenga hacia esa persona. Y permíteme decirte que es muy difícil la convivencia con una persona que no tenga tu misma fe, que no tenga tus mismas creencias espirituales. Entonces eso es un punto que deben tener muy pendiente las muchachas. La otra pregunta es, ¿cómo estaremos dentro de 10 años? Si esta relación es de Dios, si yo te amo, si tú me amas, si estamos de acuerdo en los valores que tenemos, vamos a imaginar nuestra vida en 10 años. Saber cuáles cosas Él quiere realizar en su vida. Saber si Él quiere soñar, si Él quiere tener hijos, si tiene metas, si tiene anhelos. Porque pero es muy maravilloso él es muy lindo, pero cuando tú estudias su vida, cuando tú piensas estar a su lado 5 o 10 años, te das cuenta que una persona sin meta es una persona sin anhelos. Exacto. Por ejemplo, tú estás trabajando y él no le da importancia a trabajar y ni quiere trabajar, vive en casa de los padres y no tiene eso como aspiración ninguna. Estás estudiando, pero tampoco le llama la atención estudiar. Y muchísimas otras cosas que nosotros tenemos como importancia, entonces ellos no le dan ninguna importancia. Tú vas a aguantar ahora quizás en la ilusión o en enamoramiento, quizás tú lo puedes soportar, pero luego al pasar el tiempo, ¿tú vas a aceptar esas cosas? Sí, siempre aconsejamos a las muchachas que el tiempo del noviazgo es un tiempo maravilloso para hablar del futuro. Es para ponernos de acuerdo en las cosas que nosotros queremos para ese hogar que tú y yo vamos a formar. Entonces he conocido parejas que la muchacha decide no querer tener hijos y cuando conversan, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que para él eso era 1A. Exactamente. Entonces, vamos a visualizarnos en 10 años de nuestra relación y vamos a poner cuáles cosas vamos a tener en común. Yo me imagino que muchas chicas se están anotando y estarán diciendo, pero ese no es, o ese es. Porque realmente si yo me doy cuenta que yo no estoy enamorada o que yo no amo realmente, segundo, si no tienes mi misma creencia, como tú bien decías, imagínate yo que crea en Dios y otro que sea ateo. No combinamos realmente. Y en tercer lugar hemos hablado de cómo me vería yo o cómo pienso yo 10 años más tarde con esa persona, si eso se mantendría, si tenemos las mismas visiones, los mismos anhelos y queremos alcanzar las mismas cosas. La cuarta pregunta es, ¿cómo es contigo? O sea, pregúntate cómo me trata, cómo él se muestra conmigo con su amabilidad, si me apoya en los momentos difíciles, si te sabe escuchar, si muestra interés por tus asuntos, por lo que te está pasando, por tus sentimientos. O cómo te trata cuando tú estás sola. Eso es algo importante que las muchachas deben tener pendiente, porque es que a veces te trata mal, te habla mal. Yo he aconsejado muchachas que tienen una relación de que el novio hasta las empuja, que las ignora, que las maltrata verbalmente.
Entonces, ¿cómo es contigo él? ¿Cómo me trata? ¿Cómo te trata? Esa es una pregunta importante que deben tener pendiente las muchachas. Vamos a recapitular. Primero, realmente la pregunta de que amo o no amo a esa persona, o estoy enamorada o ilusionada. Segundo, esa persona tiene mis mismas creencias en lo que yo creo, igual cree los mismos valores. Tercero, cómo yo me voy a ver en 10 años junto a esa persona o cómo él se va a ver junto a mí. Y cuarto, la pregunta de cómo me trata, pero con realidad, o sea, no hay con la ilusión. Y si él me trata bien, aunque él me da galletas, pero nada más me da 10 de la semana, porque él no me da tan duro. Entonces realmente tienes que tener mucha, en este momento inicial, que es la parte del noviazgo donde nos estamos conociendo, que nos tratamos mal, que nos hablamos de una manera ofensiva. Ahí es el momento de tú analizar esa relación. Qué importante es en esta etapa de tu vida encontrar personas que puedan aconsejarte. Claro. Personas que han pasado la etapa y pueden decirte qué bien o qué mal. No, y a veces, te puede ir. A veces uno dice de las madres, pero las madres no están enamoradas y pueden ver la realidad de lo que está pasando. A veces uno está tan ilusionado que uno no ve realmente la realidad. Y cuando alguien nos aconseja sobre esto, lo que hay que uno pensar en mi realidad, esto es lo que está pasando o esto es lo que no está pasando, para entonces yo tener éxito en esa relación. Entonces me quieres decir, Yajaira, que la opinión de mami y de papi cuenta mucho. Claro que sí, y yo debo hacerle caso a la opinión de mis padres o la persona que está conmigo, porque esa persona no está mirando a la persona enamorada, sino le está mirando cómo es realmente la persona y puede entonces observarla y puede entonces hacer un balance de realmente si es la persona adecuada para mí. Ok. La quinta pregunta sería, ¿cómo es con los demás? ¿Cómo él trata a las demás personas? Observa cómo se lleva con su familia. Siempre recuerdo a mi madre que me decía, como trate a su mamá, así te tratará a ti. Eso es, mira, eso es tremendo. A eso hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo es con sus compañeros de trabajo, con sus compañeras de trabajo? ¿Cómo es con sus amigos? Así es, porque muchas veces a nosotros nos trata muy bien, pero es porque quiere que yo esté muy encantada. Pero es muy mal compañero. No, muy mal hijo. Muy mal hijo. Un hijo que le habla mal a su mamá, le habla mal a su papá, se comporta mal con sus hermanos. Entonces es una manera de yo poder hacer un balance y yo decir, oye, pero mira cómo él a los que ama, supuestamente, que son sus padres, que son sus hermanos, que son sus compañeros de trabajo, mira cómo los trata. Entonces ahí yo puedo observar cómo es realmente la persona. ¿Cómo actúa con los niños? ¿Es cariñoso? ¿Le gustan los niños? Si te das cuenta, Yajaira, si es una persona que le gustan los niños, una persona sensible, tranquila, colaborador. Así es. El tiempo se nos ha terminado en este programa. Pero yo supongo que cada una de esas jóvenes que está escuchándonos en el día de hoy podrá entonces tener alerta para poder saber y contestar cada una de estas preguntas para que entonces puedas saber si ese chico es realmente el que te conviene a ti. Dios te bendiga, hasta la próxima. Cosas de nosotras. Escríbenos a Cosas de Nosotras, apartado postal 21576, Santo Domingo, República Dominicana, o nuestro correo electrónico cosasdenoSotras@transmundial.org. Gracias por tu sintonía. Cosas de Nosotras es una producción de Radio Transmundial. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. En este día, continuando con nuestro estudio en el libro de Josué, Luis Palau nos trae el mensaje que lleva por título Hora de oración y acción. Así que le invito a que nos acompañe escuchando con mucha atención. Adelante, Luis. Hay circunstancias en la vida en que debemos orar.
Hay circunstancias en la vida en que debemos actuar, y cada una tiene su lugar. El asunto está cuándo orar, cuándo actuar. Cada cosa en su lugar. Cada momento tiene su hora. El estudio que estamos haciendo en la vida de Josué nos da una profunda lección sobre ese tema. Por eso me he quedado en estos días en el capítulo 7, porque creo que el capítulo 7 nos conmueve a todos y tiene unas lecciones profundas. Recordemos, el pueblo de Israel había conquistado a Jericó por el poder de Dios exclusivamente y la obediencia de ellos. El pueblo de Israel salió derrotado la primera vez en Ai, la que estamos analizando ahora. ¿Por qué? Porque no buscaron el poder de Dios en oración previo al ataque y porque hubo pecado escondido. Ahora bien, ni bien ocurre el fracaso, la derrota. ¿Qué hace Josué? Josué inmediatamente cae de rodillas, confundido, junto con los ancianos del pueblo de Israel, o sea, los líderes, y en el polvo de la tierra hace una oración. Ahora, primeramente en el versículo 6, yo lo titulo Espiritualidad vacía. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová Dios, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Muy dramática la escena. Toda una película haber observado esto. Y necesario, aunque lamentablemente, porque no hubiera sido necesario. Si antes de ir a la batalla ellos hubieran consultado a Dios en oración, no estarían después de la batalla perdida en el polvo de la tierra, abochornados, avergonzados, humillados, con polvo sobre su cabeza, el gran líder y los ancianos. Segundo, versículos 7 al 9, lo leí en el día de ayer, una oración indigna y vergonzosa. En esta oración notamos tres cosas. Primero, acusan a Dios. Josué, que rápidamente ha dado un paso atrás, ahora está acusando a Dios por el fracaso que ellos provocaron. Segundo, están contristando a Dios y al Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados para el día de la redención. Pero ellos están hiriendo a Dios y contristando al Espíritu Santo. Qué cosa tremenda pensar, mi amable oyente, que a veces nosotros, y aun los más santos entre los cristianos, al desconectarse de Dios, como vimos en el día de ayer, por no haber orado antes de salir a la guerra espiritual, como resultado terminan acusando a Dios, contristando al Espíritu Santo, pierden el gozo del Señor, pierden la plenitud del Espíritu Santo y luego le quieren culpar a Dios. Tercero, notamos en esta oración de Josué 7, versículos 7 al 9, una preocupación por la gloria de Dios que francamente no convence. O sea que, aunque él dice en el versículo 9, dice, ¿qué harás tú, oh Dios, a tu grande nombre? Sin embargo, lo que le preocupaba a Josué no era tanto el nombre de Dios, y no creo que lo estoy juzgando mal, lo que le preocupaba era la protección de ellos mismos. ¿Se da cuenta usted? Así que tenemos que tener cuidado. Un error antes de ir a la batalla produce un segundo error cuando amargados culpamos a Dios por nuestros fracasos que hemos provocado nosotros mismos. En tercer lugar, en este asunto de hora de oración, hora de acción, notemos en los versículos 10 al 15 que Dios dice, el asunto del pecado debe resolverse radicalmente. Había pecado, había maldición entre el pueblo de Dios. Un individuo era un hombre que había escondido pecado, había hecho lo que Dios dijo que no hagan. Entonces Dios le dice primero a Josué, en el versículo 10, le dice Jehová a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Así que el primer paso es, Josué, levántate, dice Dios. Tienes que resolver el asunto del pecado, Josué. Usted dice, ¿pero dónde está el amor de Dios? El pobre Josué está de rodillas, los ancianos están en el polvo de la tierra desde el amanecer hasta la noche, y Dios los levanta de un solo golpe y los pone de pie y dice, señores, no me vengan con sus oraciones. Lo que aquí hace falta es resolver el problema del pecado radicalmente. Mi amable oyente, es que aunque Dios es amor, Dios es justo, Dios es recto y Dios es santo, y con Dios no se puede jugar.
Alguna persona puede creer que está jugando con el pecado y que su pecado no lo alcanza, pero a la larga lo alcanza. Ahora bien, el asunto del pecado lo debemos tratar en dos maneras: personalmente y como grupo, como congregación, en forma de corporación, si se quiere. Personalmente, simbolizado por la circuncisión, el cristiano tiene que aprender a tratar con radical vehemencia el pecado en su propia vida personal. La circuncisión, ese rito tan extraño e interesante que Dios le dio al pueblo de Israel, para recordarles de su pacto eterno con el pueblo terrenal de Dios, y que bíblicamente simboliza cortar las pasiones de la carne, el cristiano en Colosenses 3 aprende que tiene que tomar un cuchillo muy afilado, como dice Josué capítulo 3 y 4, un cuchillo muy afilado y cortar por lo sano con lo que sea pecado en nuestra vida. Cuando Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Mejor es entrar a la vida con un solo ojo que con ambos ojos terminar en el fuego del infierno. Cuando el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la gloria manco que con dos irte al infierno, al lago de fuego que nunca termina de arder. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Que debemos ir arrancándonos los ojos físicos y cortándonos las manos a nosotros mismos y al vecino? No. Lo que quiso decir es que hay que tratar al pecado con una radical velocidad. Cuando usted descubra en su alma que hay una inclinación a ciertos pecados que le pueden destruir, rápidamente hacer lo que yo tengo que hacer. Rápidamente, así estemos en público o en privado, ir a la presencia de Dios, aunque sea cerrar la puerta interna del corazón y del alma, y decir, oh Señor, hay una inclinación al mal en mi corazón, lávame, límpiame, purifícame, perdóname. No quiero contristarte, quiero andar en la luz, quiero una conciencia transparente, quiero agradarte, Señor. Quiero seguir lleno del Espíritu Santo, quiero conocer lo que es el amor, la paz, el gozo, la felicidad, la paciencia, todas las gracias que viene por tu Santo Espíritu. Señor, radicalmente y con un cuchillo muy afilado, corto con el pecado. Pero, mi amable oyente, el tema de Josué capítulo 7 tiene mucho que ver cómo tratar el pecado en la congregación, en la iglesia local. Y corporalmente o como grupo tiene que haber disciplina. Es cierto que el libro de Josué nos habla y nos simboliza la vida cristiana victoriosa. Es cierto que su contraparte del Nuevo Testamento es el libro de Efesios. Sin embargo, aunque vivamos una vida cristiana victoriosa, tenemos que enfrentar el pecado. En nosotros mismos, ya lo sabemos, pero también tenemos que confrontar el pecado como congregación, como iglesia local, en algún hermano o hermana que, en un momento de debilidad o en un momento de rebelión, cometen un pecado que afectan a toda la congregación. Nunca es tarde para resolver el problema del pecado. Siempre hay esperanza bíblica. Dios nos ha revelado su camino y mañana lo trataremos. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Hoy nos acompaña en el segmento musical de nuestro programa la agrupación Salvador. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza
fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Very nice. Así nos acompañaba la agrupación Salvador por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau, con esta preciosa melodía Un día a la vez. De esta forma estamos llegando al final, pero no quería despedirme sin antes recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser de mucha alegría saber de su decisión y poder estar en contacto con usted, así que yo le invito a que nos escriba. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenidos a través de la Biblia. Hoy continuamos nuestro estudio de uno de los eventos más fenomenales en la historia de la humanidad. De hecho, fue casi el fin de la humanidad, excepto por la gracia de Dios. Hoy estamos en Génesis capítulos 7 y 8. Veremos que la gracia de Dios salvó a la humanidad primero de destruirse a sí mismos y entonces darnos un botón de reinicio.
Antes de empezar, compartiré un par de cartas de oyentes del programa en diferentes partes del mundo. La primera es de un oyente del programa en árabe en Irak. Después de muchos años de estar perdido en el mundo y sus pecados, los he hallado a ustedes y he hallado a Jesús por medio de su programa. Ahora soy su hijo y Él es mi Padre y mi Señor. Yo quería dejarles saber eso y también compartir con ustedes que no puedo dejar de hablar de Jesucristo a todos los que encuentro en mi camino. No es seguro siempre hacer eso, pero pido que oren por mí para que puedan continuar. La próxima carta es de una oyente del programa en bengalí, en India. Ella dice: no hace mucho mi marido y yo estábamos peleando frecuentemente y nuestro matrimonio estaba en peligro. Un día yo dejé a mi marido para quedarme con una amiga. En su casa empecé a escuchar su programa. Oír la palabra de Dios me condenó por mi amargura y me ayudó a darme cuenta de que necesitaba pedirle perdón a mi marido para ver si podíamos comenzar de nuevo. Estoy contenta de decirles que hoy nos hemos reconciliado. Asistimos a una iglesia juntos y escuchamos su programa todas las noches. Por favor, oren para que continuemos buscando primero a Dios en nuestras vidas y no nuestra propia voluntad. Gracias, Dios, por esto. Ahora oremos. Padre eterno, gracias por la obra que haces a través de este programa. Gracias porque tu palabra se hace real en nuestras vidas. Háblanos y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Nos encontramos hoy ante el capítulo 7 de este libro del Antiguo Testamento. Y concluimos nuestra lección del capítulo 6, notando la provisión que Dios había hecho para el alimento de todos aquellos que entrarían en el arca. En los versículos finales del capítulo 6, los versículos 21 y 22, leemos: «Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Aquí hay algo muy práctico. Él tuvo que llevar mucho alimento en el arca para dar de comer a los animales. Alguien preguntará, ¿por qué los animales no se comían entre sí? Bueno, porque hasta el tiempo del diluvio, los hombres y los animales no comían carne, no había ningún animal carnívoro, y se nos dice que en el milenio el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El león, como el buey, comerá paja. Ese probablemente era el estado de los animales en aquel entonces, el cual ocurrirá una vez más. Bien, comenzamos ahora el estudio del capítulo 7 de Génesis y consideraremos a Noé, su familia y los animales que entraron en el arca según las instrucciones de Dios. Dice el versículo 1 de este capítulo 7 de Génesis: «Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Ahora, ¿por qué era justo Noé? Era justo por la fe, igual como más adelante en la historia, Abraham sería justo por la fe. Allá en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis leemos: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Esto es refiriéndose a Abraham. El escritor a los Hebreos nos dice que Noé preparó el arca por la fe. Esa es la razón por la cual Dios les salvó. ¿Se ha fijado usted alguna vez cuán bondadoso es Dios con este hombre en el tiempo de un juicio tan terrible? «Entra tú», le dijo. Es el mismo tipo de invitación que nuestro Señor Jesús da hoy a todos los miembros de la raza humana. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ahora, en la última parte del versículo 16 de este capítulo 7 de Génesis, notamos que el Señor les cerró la puerta. Luego, el capítulo 8 de Génesis comienza así: «Y se acordó Dios de Noé». ¿No es todo esto muy bello? ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Dios bien pudo haberse olvidado de Noé. Años después pudo haber dicho: «¡Ay de mí! Se me olvidó por completo aquel hombre por allá. Lo metí en el arca y me olvidé de él». Y eso sí que hubiera sido malo. Pero Dios no olvidó a Noé. Se acordó de él. Amigo oyente, Dios nunca olvida. Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí.
Lo único que él no recuerda es el pecado. El profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 34 de su libro dice, «Y no me acordaré más de su pecado». ¡Qué promesa más bella! Ahora Noé y su familia entran en el arca. ¿Y sabía usted que esta historia de Noé, igual como la historia de la creación, ha recorrido por la faz de toda la tierra? Se la lee como la historia de la creación. Ojalá pudiéramos mencionar aquí el relato babilónico, como lo hicimos en nuestro estudio del relato de la creación, pero no vamos a hacerlo. El caso es que cuando uno compara ese relato con el de la Biblia, encuentra una gran diferencia. Y mucho de lo que se encuentra en los otros relatos es hasta absurdo. Pero es un hecho que la mayoría de las naciones y las gentes tiene un relato tanto de la creación como del diluvio. ¿No le dice eso algo a usted, amigo oyente? Debiera decirle que hay una base para la verdad de la creación y del diluvio. No saldrían todos con el mismo relato si hubieran estado fabricando los eventos. Por supuesto, el relato babilónico da las razones que no son, declarando que los dioses tuvieron algún tipo de guerra entre ellos y que estaban luchando el uno contra el otro, y eso es lo que ocasionó el diluvio. La Biblia dice que Dios lo envió como juicio sobre el hombre por haber pecado. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis leemos, «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra». Esto fue la base de un pleito hace años. El doctor Geraldo Rimmer ofreció $1,000 a cualquier persona que pudiera mostrar una contradicción en la Biblia, y este versículo fue usado en un tribunal de ley. Había algunos teólogos liberales que testificaron que este versículo contenía una contradicción. ¿Por qué diría que debe llevar 2 de una clase cuando aquí dice que llevó 7 de cada clase? Bueno, todo lo que le falta hacer es continuar la lectura, y podrá notarse que cuando Noé salió del arca, ofreció los animales limpios como sacrificios a Dios. ¿Dónde pudiera haber encontrado Noé los animales limpios si no hubiera llevado más de 2 animales con él? Fue solo de entre los animales limpios que llevó 7, y ahora ya sabemos cuál fue la razón. De los que no eran limpios, llevó 2, un macho y su hembra. De las aves limpias de los cielos, llevó 7. Ahora, en los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 7 leemos, «Mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra». Después del sacrificio de Noé, todavía había macho y hembra de todo animal y de toda ave para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El versículo 4 dice, «Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». Ahora, durante 7 días, todo el mundo todavía podía haber llamado a la puerta del arca, y creemos francamente que bien pudieron haber conseguido su entrada. Dios los habría salvado. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios. Los versículos 7 al 9 nos dicen ahora, «Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé». En ningún lugar dice que Noé buscaba y arreaba los animales al arca. No le fue necesario. Los animales vinieron a él. Y el versículo 10 dice, «Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra». Y esto nos conduce ahora a la consideración del diluvio mismo. Consideremos en primer lugar la destrucción de toda carne y la salvación de Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Vamos ahora a leer partes de algunos de los próximos versículos. El versículo 10 nos dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora el versículo 11 dice, «El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas». Continuamos ahora con el versículo 12 de este capítulo 7 de Génesis. «Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches». Pasando ahora al versículo 16 leemos, «Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron,
como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y la primera parte del versículo 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y el versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora hay una pregunta que surge en cuanto al diluvio y es, ¿cuál es la evidencia histórica y científica del diluvio? No pensamos entrar en esta materia, pero sí quisiéramos recomendarle un libro que es sumamente bueno en relación con este tema. Se trata del libro El Diluvio de Génesis, escrito por Henry M. Morris y John C. Whitcomb. Ambos hombres están completamente calificados para escribir sobre este tema. El doctor John Whitcomb tiene un doctorado en teología y fue profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de La Gracia en Estados Unidos. Y el doctor Henry Morris recibió su doctorado en filosofía de la Universidad de Minnesota y fue profesor de Ingeniería Hidráulica y jefe del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Virginia, Estados Unidos. El doctor Morris y el doctor Whitcomb se unieron y escribieron este libro sobre el diluvio de Génesis. En él muestran que el diluvio fue universal, que fue una gran catástrofe y que hay evidencia histórica que lo confirma. Asimismo, responden al argumento uniformitariano que sostiene que los procesos existentes, actuando de la misma manera que en el presente, son suficientes para dar cuenta de todos los cambios geológicos. Esta es una de las muchas teorías que han sido promovidas para descartar las evidencias geológicas del diluvio universal. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que hay una abundancia de evidencia para el diluvio y este libro responde a mucho de este asunto. Ahora hay libros que han salido de la imprenta, escritos por hombres que consideramos pseudointelectuales, o sea, intelectuales falsos y falsos teólogos también. Algunos de ellos dicen que el diluvio fue local, es decir, aseguran que se limitó al valle de los ríos Tigris y Éufrates y que formó algo así como una grande piscina por allá, pero que eso fue todo. Amigo oyente, la Escritura expresa con toda claridad que el diluvio cubrió toda la tierra. El libro ya mencionado ciertamente verifica lo que dice la Biblia. La familia humana había poblado la tierra. Los hombres y los animales habían llegado ya a los demás continentes del mundo. Pero el hecho, según la Biblia, es que la familia humana comenzó de nuevo con Noé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y amigo oyente, uno o acepta la Biblia o la rechaza. Concluir por hipótesis que los eventos pudieron haber sucedido de otra manera es en esencia rechazar lo que dice Dios. La Biblia expresa con claridad que hubo un diluvio universal. Los versículos 23 y 24 de este capítulo 7 de Génesis dicen, Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Quienes argumentan en contra de un diluvio universal, por lo general aceptan el principio uniformitariano, y sostienen el punto de vista de que no había tal cosa como una gran convulsión o catástrofe como el diluvio. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, que el apóstol Pedro nos amonesta contra los que piensan de ese modo? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 6, lo siguiente. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los burladores siempre han concordado con el principio uniformitariano, pero no pueden mantener ese punto de vista y a la vez aceptar la integridad de la palabra de Dios. Es pues muy importante que entendamos esto. Y así concluimos nuestra consideración del capítulo 7 de Génesis. Y nos encontramos ahora ante el capítulo 8. Y notaremos que las lluvias se detienen, se retiran las aguas y el arca reposa sobre el monte Ararat. El final del capítulo 7 nos dijo que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
Ese es un período que abarca unos 5 meses en los cuales prevalecieron las aguas. Ahora, en el capítulo 8 vemos que las aguas disminuyeron. Del versículo 1 hasta el 3 leemos: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es maravilloso de veras que Dios se acordara de Noé. Noé estaba perfectamente seguro en el arca. Este capítulo no solo nos relata de la subida del diluvio, sino también de cómo prevaleció el diluvio y de la mitigación de él. Nos dice que Dios hizo que pasara un viento sobre la tierra. Ahora, todo esto no sucedió de la noche a la mañana. La subida de las aguas llevó un total de 150 días, como ya lo hemos leído. Luego pasan 261 días en la mitigación del diluvio. Nos parece que fue algo más que simplemente un diluvio local. Notemos ahora el envío del cuervo y la paloma. El versículo 4 dice: Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y el versículo 5 continúa diciendo: Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ahora el versículo 6 dice: Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El versículo 7 dice: Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Notamos aquí que Noé se convierte ahora en observador de los pájaros. Envía 2 aves, el cuervo y la paloma, y las va a observar. Continuamos la lectura del versículo 8 hasta el 13, y dice: Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora notemos que esto abarca un período de 261 días, y por tanto el diluvio duró un total de 371 días, es decir, se prolongó por más de un año. También concuerda con la declaración de la Escritura que afirma que el diluvio fue universal. No se trataba únicamente de llenar una piscina con agua, ciertamente fue más que eso. El doctor J. E. Shelley sostiene la tesis de que el diluvio fue universal y que cubrió toda la tierra. Y quisiéramos leer una cita de él tocante el ejemplo más notable del diluvio universal en el caso de los mamíferos. Dice él: Estos elefantes se encuentran enterrados en los depósitos congelados de la tundra de Siberia, y por todo lo largo del continente de Asia, y en el norte de Alaska, y en el Canadá. Se encuentran en gran número en el suelo elevado, y no están hundidos en el pantano millones de ellos. Sigue contando acerca de ellos, cómo es que fueron examinados, y cómo la evidencia indica que fueron ahogados. Si es que meramente se hubieran hundido allá arriba, hubieran muerto de hambre. Pero entre más al norte vaya uno, más se encuentran. El suelo de las islas del Mar Blanco, dentro del Círculo Ártico, se compone mayormente de sus huesos, juntos con los del tigre del tipo dentado de sable, del alce gigante, del oso de caverna, del buey almizcleño, de troncos de árboles y de los que han echado raíces en la tierra. Hoy no existe ningún árbol en aquellas regiones. Los más cercanos quedan a miles de kilómetros de distancia. El mamut no podía comer de la vegetación achaparrada que crece en esta región. La autopsia revela la presencia en sus estómagos de su última comida, que fue pino y ramas de plantas espineras.
Estos mamuts fueron sepultados vivos en los depósitos cuando el sedimento estaba blando. Ellos y el sedimento de repente fueron congelados y nunca han sido descongelados porque no muestran ninguna señal de descomposición. El Dr. Shelley cuenta de cómo el marfil del mamut ha sido vendido en los muelles de Londres por más de 1000 años. El Museo de Historia Natural compró la cabeza y la presa de un mamut en una tienda de marfil en el muelle de Londres. La cabeza estaba perfectamente preservada y estaba cubierta de su piel original. Los exploradores han salvado sus vidas comiendo de la carne de estos animales que han sido conservados en frigoríficos por unos 4600 años. Amigo oyente, si se desea tener evidencia del diluvio y de un diluvio universal, hay abundante evidencia si estamos dispuestos a aceptarla. Quisiéramos ahora señalar una gran verdad espiritual que tenemos aquí en este relato del cuervo y la paloma. Pero en primer lugar, mencionaremos que la paloma volvió y trajo un poquito de follaje, una hoja de olivo en el pico. No entendemos por qué la hoja de olivo siempre ha sido el símbolo de la paz, pero así es. Cuando volvió la paloma, después de haberse ido, sirvió de señal de que el juicio había ya pasado y que se podía regresar a la tierra. Hay una paz en este regreso. Pero vemos que aún el hombre que sale a la tierra es el mismo tipo de hombre que entró en el arca. Los hijos de Noé tenían las mismas características que los primeros hombres que provocaron el diluvio. Encontramos, pues, que la raza humana no muestra un mejoramiento después del diluvio de ninguna manera. Vamos a considerar la lección espiritual. Notamos que Noé se ocupa de observar los pájaros y mandó que saliera el cuervo. El cuervo no regresó al arca. ¿Y por qué no regresó? Bueno, notemos qué es lo que come un cuervo. Un cuervo come de todo. El hecho es que había muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio. Y eso es lo que come un cuervo. No regresó porque después de todo iba a banquetear y se estaba gozando mucho porque era un ave inmunda. Pero la paloma, en cambio, es un ave limpia y así se la considera más adelante en la Biblia. Usted recordará, amigo oyente, que Noé llevó tanto animales y aves limpios como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra porque la hoja del olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Lamentablemente nuestro tiempo ha concluido y tenemos que detenernos en este lugar. Continuaremos la consideración de esta lección espiritual en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Repito, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la Biblia.org/recursos. Repito, a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia. Estamos llegando al final de este espacio Caminando en la Fe, donde hemos compartido estos programas de radio transmundial, donde sus enseñanzas nos ayudan a crecer en este camino de la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos tiempos complicados, difíciles, enfrentamos cada día desafíos y tentaciones y pruebas que quieren sacarnos del camino de la fe, pero nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, como dice allí en Hebreos 12. Vamos a mirar a Cristo, a agarrarnos de su mano, a pedirle al Espíritu Santo que cada día nos muestre el camino y que nos ayude a caminar cada día, porque Dios te ama, Dios desea bendecir tu vida y desea que tu familia sea bendecida y que tú seas un instrumento de bendición para aquellos que no conocen al Señor. Por eso vamos cada día a buscar la presencia de Dios
para que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y para que cada día podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros de llevar su palabra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseñe. Jesús dice allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48, yo enseño y digo todo lo que el Padre me ha enseñado y me ha dicho que yo diga. Y esto es una enseñanza para nosotros, que tenemos que compartir el Evangelio, pero para compartir el Evangelio que lleve frutos para vida eterna, tenemos que pedirle al Señor que nos dé las palabras apropiadas, que nos dé Él el mensaje y que nos enseñe el momento oportuno para hablarle a la gente que está perdida, que está descarriada y que nunca conoció a Cristo. Y si usted se cruza con alguno que nunca conoció a Cristo, simplemente vamos a decirle, tú necesitas a Cristo porque Jesús es tu única esperanza, vamos a orar por ti para que tú tengas un encuentro con Él. Dios desea que seamos un instrumento en sus manos para bendecir otras vidas y por eso vamos cada día a colocarnos en sus manos para que el Señor nos use como instrumento y también vamos a orar, interceder, vamos a clamar por aquellos seres queridos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, para que ellos puedan ser tocados por el Espíritu Santo, para que sus mentes sean abiertas, porque el enemigo tiene sus mentes atadas y el Señor solamente puede desatar el nudo de sus mentes para que ellos puedan recibir la luz del Evangelio de Jesucristo. Querido hermano, nos vamos, no olvidando lo que dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos con una alabanza y volvemos la semana que viene caminando en este camino de la fe. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han aquellos que le siguen hasta el fin. Sion, Sion, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti.
Queridos hermanos y amados de Dios, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí, en Caminando en la Fe, un espacio donde compartimos programas de radio transmundial, donde juntos crecemos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este encuentro con una alabanza. Vamos a meditar en el Salmo 145, donde el Señor nos invita a adorarle, a bendecir su nombre cada día, por su gran amor, por su misericordia, por su paciencia y bondad, porque Dios nos ama y Dios te ama y desea bendecir tu vida, bendecir tu familia y mostrarte el camino correcto que lleva una vida de plenitud en la presencia del Señor, para que podamos ser instrumento y vasos de honra para llevar la palabra de Dios a aquellos que nos rodean.